la, no sé dónde lo vi, estaba un pastor hablando y decía que ahora parece que la gente llega, se acaba octubre y nomás 1 de noviembre ya queremos ir a la Navidad. Ya se nos olvida, nos queremos brincar el día de acción de gracias, de gracia. Ya queremos estar en la temporada de la Navidad. Pero que no se nos olvide que este mes, aunque celebramos, debemos de celebrar todo el tiempo, es el día de acción de gracias, de gratitud, ¿verdad? Dios, qué bonito que podamos sentarnos alrededor de familias y podamos ver que Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros y misericordioso con nosotros. Y eso no se les olvide. Ya queremos ya en mi casa ya quieren poner las luces y el arbolito y todo, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero le digo, que no se nos vaya el tiempo de la gratitud, porque de eso se trata también la Navidad, ¿verdad? Del regalo maravilloso que nos ha dado Dios en Jesucristo. Y eso nos los da todo el tiempo, todos los días. Hemos estado viendo lo que es la alabanza, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que es adorar a Dios verdaderamente. Y eso ya lo vimos diferentes aspectos a eso, ¿verdad? Y parte de lo que aprendimos hay que aprender más de quién es Dios para poder adorarlo. Ignorancia no puede adorar a Dios. Ignorancia sin conocimiento de quién es Dios, ¿cómo vamos a poder adorarlo? Es difícil hacerlo. Entonces, esta noche quiero, antes de que vayamos a comenzar a celebrar el vendimiento y prepararnos para lo que viene, quiero ver parte del carácter de Dios, que en veces esto nos puede ayudar para adorar más a Dios. Y lo que vino a mente fue Proverbios 6. Vamos a estar viendo Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Y quiero ver lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Vivimos en una nación y generación donde se nos olvida que Dios no está bien y contento con cosas que están pasando. Es importante que nosotros como cristianos conozcamos el carácter de Dios, cosas que Dios aborrece. Quiero advertirles que estas cosas que vamos a ver no son las únicas cosas que Dios aborrece, pero estas son unas de las cosas que Dios aborrece y las ha puesto ahí. Es odiar, ¿verdad? La palabra odiar, cosas que Dios odia, ¿verdad? Y quiero que veamos aquí cómo comienza, dice en el versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Jehová. Hay más de 6 cosas, otra vez les quiero decir, pero estas son bien importantes porque las ha ponido aquí en una lista. En Proverbios 30, del 15 al 31, tenemos más cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Pero aquí es algo especial, porque aquí está hablando de algo diferente, en la manera en la que está aborreciendo. 6 cosas que vemos aquí. Dios obviamente odia la falsa religión. Esa es una de las cosas que Dios odia, ¿verdad? Odia a aquellos que están en iniquidades, odia a la boca perversa, ¿verdad? A los ritos religiosos que son en vano. Dios aborrece los festivales de inmundicia. Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Robar de la casa de Dios para sacrificios, que cuando sacrificaban, Dios les prohibía para que hicieran sacrificios para la casa de Dios, ellos se lo robaban y lo hacían para sus propios dioses que no eran de Dios. Ahora, ¿cómo eso cabe ahora? Pues bien fácil. Dios nos da a nosotros y nosotros vamos y usamos lo que Dios nos dio para su gloria y lo usamos para otros ídolos, ¿verdad? Eso es igual, no ha cambiado, nomás la situación es diferente.
Ah, este, y vamos a ver, ¿verdad? Que esas también son cosas que Dios aborrece o odia, ¿verdad? Hay diferentes cosas que podemos ver. Sobre la fórmula en la que estamos viendo aquí en Proverbios 30, si quieren ver eso, ahí hay más cosas que él aborrece. Son ejemplos que se usa. Ahí está dándonos ejemplo para ayudar a que nosotros, los que estamos oyendo, podamos tener una meditación profunda de lo que está hablando aquí Dios. Pero en particular aquí, en el 6, está hablando de algo también bien importante. Está hablando de las partes del cuerpo, abominaciones en el cuerpo. Es diferente que en Proverbios 30. Está hablando de los 30 cosas malas, falsas religiones. Pero aquí, específicamente, está hablando del cuerpo. No el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo humano. En particular aquí, las abominaciones que Dios odia es expresada en una parte, una localación, que están localaciones del cuerpo, ¿sí? Los ojos, la lengua, la cabeza, las manos, los pies, ¿me entiendes? Los pies. Está hablando de por afuera y por adentro del cuerpo, el corazón, ¿verdad? El que es el control, el centro. Siempre vemos que el corazón es el control y el centro de todo. Y aquí expresa la depravity, la depravación del hombre. Aquí está expresando la depravación del hombre. Dios odia o aborrece estas cosas. ¿Y qué crees que está lleno de todas estas cosas? El hombre. El hombre está lleno de todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir odiar, hermanos? ¿Qué quiere decir odiar? El odiar es homicidio. Si vemos en los mandamientos, ¿verdad? Podemos matar a gente con el simple acto de odiar a alguien, querer, desear que quítame esta persona, ¿verdad? Lo matamos. El odio es una palabra aquí que vamos a ver que es expresada en una actitud emocional hacia una persona. O sea, entonces el odio es como el amor es una actitud emocional hacia una persona. El odio es una actitud personal hacia una persona. O una cosa que nos oponemos o que despreciamos, ¿verdad? O que deseamos no tener contacto con esa persona o esa relación con esa persona. Eso es odio, o sea, querer quitar a esa persona del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? El odio es lo opuesto lo opuesto a lo que es el amor. Una persona que odia, ¿verdad? A la persona que odias es considerado enemigo. Ese es el propuesto. Entonces, la aborración a una persona es que lo haces tu enemigo. Entonces, cuando vemos la depravidad del hombre, vemos en la Biblia que el hombre odiaba a Dios, odia a Dios. La condición de nosotros antes de la salvación es, éramos enemigos de Dios. La palabra de Dios nos dice simplemente que aunque éramos su enemigo, aunque éramos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Entonces, todos en un punto de nuestras vidas éramos enemigos de Dios. Si no hemos tenido a Cristo en nuestra vida, si no tenemos una relación con Él ahorita, somos enemigos de Dios. Hay dos partidos aquí. ¿Estás en el lado de Dios o en el lado de Satanás? Es más, hay dos cosas, en contra o con Dios. Es todo. No hay nada más que eso. Entonces, si no estás con Dios, entonces estás opuesto a Dios y eres su enemigo. Y Juan nos dice, primera de Juan nos dice que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Nos echamos de enemigo. Dice Cristo que no, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo aquí que no hiciéramos tesoros, ¿verdad? En la tierra, que dijo, no puede ser que, no puedes tener dos amos. ¿Por qué? Porque amarás a uno y ¿qué? Odiarás al otro. Entonces, esto no debe de, yo sé que es difícil en veces procesar, pero no debe de ser algo que no hemos visto nomás. Es difícil cuando hablamos en esta manera, en este sentido que vamos a hablar esta noche. Espero que les ayude.
Entonces tenemos que considerar lo que es el odio y es enemigo, ¿verdad? Algo que detestable, o sea, despreciamos, ¿verdad? De, detestable, ¿qué palabra? El nombre en español se ve mejor, detestable, ¿ok? Hay una cosa que comúnmente, ahora hablaba con alguien después del servicio y hablamos algo cerca de este tema, y tenemos una mentalidad, no una perspectiva, tenemos una perspectiva de Dios. Pensamos, generalmente la gente y los cristianos, muchos cristianos, no toda, tienen una perspectiva de Dios, que Dios, pues, Dios no odia, Dios no desea mal a la gente, que Dios es bueno y no mandaría a nadie al infierno. ¿Cómo Dios puede ser una persona que haga tanto mal? Y hay un dicho que dice que Dios no odia al pecador, sino odia al pecado. Y eso no es bíblico, no lo he hallado en la Biblia. Ahora, quiero aclararles que Dios nos dice a nosotros que no odiemos, ¿verdad? A la persona, porque Dios creó a la humanidad y nosotros debemos de amar a la creación. Por eso el homicidio, la muerte es algo serio para Dios. Si eres cristiano o no eres cristiano, eres creación de Dios y Dios protege su creación, y por eso nosotros cuando hablamos de matar a alguien tenemos que tener mucho cuidado, porque tiene su lugar como consecuencia, pero Dios toma en serio la muerte, o sea, matar al punto, porque es creación de Dios, es imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros llamamos roca o estúpido, o esas palabras, esa es la palabra que se interpreta roca, es estúpido, ¿verdad? Está fuerte la palabra, pero eso es. A alguien estamos diciéndoles con odio, estamos ofendiendo a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. A mí no soy yo, eso es lo que dice la Biblia. O sea, estamos odiando a la creación de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que nosotros, Dios nos dice que amemos a aquellos que nos odian o que son nuestros enemigos. Pero acuérdate, también esto nos ayuda a tener o sea, la palabra de Dios, cuando nos metemos profundamente, nos damos cuenta quién es Él y su posición, y quién somos nosotros, nuestra posición. Cuando le dijeron a Pablo, oye, hay injusticia, esto no es justo, ¿cómo estás hablando de esto? Y en Romanos 9 les dice, pues, ¿quién eres tú para contestarle a Dios? O sea, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios, Él te creó. ¿Qué le va a decir, verdad? Y nos da el ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que, para llegar a esto y meternos en esto, tenemos que tener una perspectiva, es de que nosotros no somos Dios, Él es Dios, no nosotros. Nosotros somos creación, Él es el creador, para comenzar. Lo que nos aplica a nosotros y lo que le aplica a Dios, nada que ver. Y esa es la teología de Dios. Si comenzamos a ver la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento, vemos que nos da un ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que habla del amo aquel que llama a trabajadores, y a unos los mete a las 8 de la mañana, a otros a diferentes tiempos, y al fin se enojan los de las 8 y las 12 de la mañana y dicen, no es justo que nos pagastes iguales a todos. ¿Y qué dice ahí Cristo? En esa historia lo que está diciendo es, oye, yo te dije que te iba a dar algo y te lo di, cumplí. ¿Qué te importa lo que hago yo con lo que yo tengo y soy dueño? O sea, esto va con la teología desde Génesis hasta Apocalipsis con Dios. Tenemos que ver quién es Dios y quién somos nosotros. Yo sé que pasajes como estos pueden hacernos sentir un poquito inconfortables, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí, que Dios odia al pecado y no al pecador, es bien peligroso, hermanos. Porque eso nos hace decir, bueno, pues yo sé que es el pecado el que odia a Dios y lo vas a seguir haciendo, pero simplemente nomás si te pones a pensar, en el juicio Dios no va a mandar al pecado al infierno, va a mandar al pecador al infierno. Ahí te dice todo.
Si Dios verdaderamente eso fuera cierto, entonces estuviera mandado al pecado, al infierno, y lo quitaría el pecado y no al pecador. Pero desafortunadamente, para aquellos que no son creyentes, el pecador es el que va a pagar por lo que hizo en este mundo. Amén. Ok, ahí vamos, ahí estoy tratando de llegarle, ¿verdad? Eso no es cierto, hermanos. Dios aborrece a gente, aborrece a personas, hermanos. Y es importante nosotros entender eso. Vemos que cuando hace Dios este tipo de declaraciones, queremos disminuirlas un poco, ¿verdad? Para que pero no puedo. Estoy tratando de hacerlo con más gracia de la que pueda, explicar todo. Pero lo que sí tenemos que ver es, para aquel que está salvo, Dios ama a sus hijos. Con que estés en el lado correcto, no te preocupes. Más amar a tu enemigo, amar a tu prójimo, pero esta es la condición en que nos debe de hacer evangelizar, hermanos, en lo que nos debe de hacer ir a dar misiones, ir a dar el evangelio, porque Dios aborrece, Dios está enojado, Dios no está contento. Ahorita mismo Dios no está ahí, ay, pobrecitos, mira, no, está en ira, Él está listo. Dice Apocalipsis que sus ojos están como fuego rojo, como enojado, hermanos. Ahorita está enojado, está listo para venir con juicio, no para aquellos que son de Él, pero para el mundo pecador, hermanos, para traer juicio a aquellos que son desobedientes y lo oponen. ¿Ok? Ahorita Dios está enojado, pero hay gracia en aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, hay gente que trata de cambiarlo, ¿verdad? Ciertamente Dios odia al pecado, absolutamente, y lo declara en muchos pasajes que Dios odia al pecado. Vemos en Proverbios 8 que odia la arrogancia, la boca, lo malo, los que caminan en el camino malo, la boca perversa, ¿verdad? Pero también odia a la persona, al que es arrogante, al que es orgulloso, ¿verdad? Y vemos que odia a aquellos que son que cargan ese pecado, ¿verdad? Entonces en estos pasajes podemos ver que Dios odia a las cosas pecaminosas, ¿verdad? Pero también odia a los ojos y a las bocas y a los pies, ¿verdad? Odia a aquellos que andan en los pies caminando en sangre, dejando sangre, hermanos. ¿Qué hacemos? Dice así la palabra de Dios. 6 cosas que aborrece Jehová. Como dije una vez más, estas no son las únicas cosas. Los ojos altivos. Odia ojos altivos. Físico, aquí está hablando del cuerpo. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies perecedores para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿A quién está odiando ahí? ¿A el pecado o al pecador? ¿A quién? Al pecador. Mira el versículo 19, te dice, a la persona que anda sembrando discordia. O sea, si no fue claro con los demás, aquí está siendo claro. Dios odia directamente a la persona que es un instrumento que carga estas abonaciones hacia Él. Entonces,
Hay tiempos donde Dios directamente está hablando al pecado y hay tiempos donde Dios está hablando directamente a la persona. Romanos 9:13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Isú, ¿qué? Aborrecí. ¿Fue el pecado o fue al hombre ahí? Por lo que iba a hacer Isú, o sea, hizo las cosas malas que hizo. Por las acciones malas del pecado que hizo. Esta es una advertencia que hay en este proverbio, es una advertencia hacia el hombre. Hay cosas que Dios odia, que son una abonación. Entonces, en esas cosas, si esas cosas son parte de tu vida, tenemos que entender que la ira de Dios está sobre ti. Punto. ¿Ok? Una vez más. Esto quiere decir, es una advertencia, nos está advirtiendo que si esto permanece en ti, la ira de Dios está sobre ti. Amén. ¿Sí entendimos eso? Estas son cosas que no pueden ser partes de nuestra vida. Como estudiamos en la mañana en Efesios, capítulo 4, vimos que ya no debemos de traer ese viejo hombre. No quiere decir que no podemos caer en unas abominaciones que es a Dios, pero la diferencia debe ser de que como cristianos, el Espíritu Santo nos dice, no está bien eso, no estás contento en eso, vienes al arrepentimiento, no es tu vida, no es tu identidad. Y tenemos que tener mucho cuidado que si esas cosas están en ti y no cambian, eso es una aberración que Dios odia y la ira de Dios permanece en ti. ¿Ok? Aquí es donde viene que es parte de la alabanza, hermanos. ¿Cómo debemos de venir a la alabanza a Dios? Que es el principio de toda sabiduría, el temor de Dios. Esto nos debe de balancear y traernos al trono con cuidado y con reverencia, deseando tener manos inocentes, ¿verdad? No quiere decir que todos están perdidos, hermanos, por si acaso hay unas de estas cosas, pero lo que sí quiere decir es que Dios quiere intervenir en tu vida para hacerte humilde una vez más, para que no seas un instrumento de ira. Vemos en Romanos 9, dice, Dios, si Él quiere, puede hacer el mismo instrumento, lo puede hacer de bendición o de gracia, o lo puede hacer de ira, puede ser un instrumento de ira. Entonces eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que la ira de Dios no esté contigo por una eternidad. Por eso necesitamos el Evangelio, necesitamos transformación, para que la ira de Dios no esté sobre ti por una eternidad. La ira de Dios no dura nomás en esta vida. Pensamos, ahorita no ves la ira de Dios. Tenemos gracia general y tenemos gracia que es nomás dada a los hijos de Dios. En Efesios capítulo 1 vimos que nos ha hasta bañado, ¿verdad? Nos ha dado su gracia, ¿verdad? Y hemos sido hijos adoptados de Él, ¿verdad? Nos ha dado toda la gracia, todo el amor se nos dio en la salvación. Todo nos dio Dios ya. La única manera que podemos verla más o agarrar más es si acaso maduramos más. Entre más maduramos en el Señor, más podemos ver la hermosa, inmensa gracia de Dios. Y si eres cristiano y no la ves y no te sientes, es que hay que madurar para poder ver la inmensa gracia de Dios. Pero hay una gracia general que todos compartimos, hay una bendición general que todos compartimos. Igual, Dios ya te bendició en todo, en Cristo Jesús, dice que ya te dio todas las bendiciones que ibas a necesitar. La única cosa es cuando maduramos y nos humillamos
y nos sometemos a Dios, es cuando podemos ver toda la bendición, y Dios nos da toda la bendición y nos suelta algo que ya nos dio. O sea, haz de cuenta, está en el banco, Dios ya te la dio, nomás es de hacer los cheques. Tienes una infinita chequera, toda la gracia, toda la bendición, pero hay que someternos, hay que madurar para poder ver todo eso que Dios ya lo dio. Tú ya tienes victoria, tú ya tienes toda la gracia, ya tienes todo para tener una paz, para tener una vida en abundancia. El enemigo número uno es nosotros mismos. Eso es lo que nos para de poder ver todo lo que somos en Dios. Y Pablo se pasa estos 2 libros, 3 capítulos, para decirnos eso. ¿Quién somos en Cristo? ¿Quién éramos y quién somos en Cristo? La gracia y bendición general, la gracia general es de que ahorita vivimos todos y todos estamos disfrutando de la lluvia que Dios manda, el incrédulo y el justo. Todos respiramos el aire que Dios nos da y tenemos la salud, todo general, gracia general. Que puede ir un incrédulo y puede ir a cosechar y Dios le da crecimiento en su cosecha. La bendición está sobre esta nación, pero esta nación todas son cristianos, ¿no? Pero el beneficio de que cuando estás en la casa de Dios, cuando venían y se escondían en el ungido de Dios, la casa era bendecida. Y por eso todos disfrutaban de la bendición de Dios, no porque todos estaban salvos, pero porque había un ungido. En el hogar, hermanos, cuando estamos en la posición y el varón de Dios se pone en la posición que Dios le dio y la esposa se pone en la posición que Dios le dio y la bendición entra sobre la cabeza. En la iglesia, la bendición entra sobre el hombre de Dios. ¿Ok? Entonces, podemos disfrutar de la bendición general que vengo manejando y veo tantos negocios, gente que yo sé que no es salva y wow, les están prosperando sus negocios, están bendecidos, están experimentando gracia de Dios, aunque no conocen a Dios. Esa es la gracia general que todos nosotros compartimos. ¿Ok? Y es por esa misma gracia que Pablo está diciendo en Romanos 9 que si de verdad quisiéramos justicia, ahorita estuviéramos todos en el infierno. ¿Ok? Entonces, ahorita experimentamos todos de la gracia de Dios, la gracia general de Dios. Pero nomás los creyentes tienen la gracia eterna de Dios. ¿Ok? Aquí, ahorita, no ves, si no tienes a Cristo, si de verdad tienes un corazón que no está con el Señor, que no has tenido eso, ahorita no ves la condición en la que estás. La condición en la que estás es que la ira de Dios está sobre ti desde el cielo. Toda la impunidad que tienes, todo lo que oprime la verdad, toda la ira de Dios está bajo ti. Todo lo que está pasando es que cuando tu tiempo corre aquí, ahí vas a comenzar en tu camino de tu eternidad de la ira de Dios. A lo mejor se pasa gente aquí en esta vida y no ven injusticia, no ven cosas que les pasen a ellos, pero esa gracia se va a acabar. Se va a acabar. Amén, se va a acabar. ¿Ok? Dios, hermanos, no es como nosotros. ¿Ok? Otra vez, Dios no es como nosotros. Él puede odiar al pecado y odiar al pecador a la misma vez. ¿Ok? Pero Dios también puede extender amor y ofrecer a la redención en Cristo Jesús a ese mismo pecador que aborrece. ¿Oyeron eso? Dios puede odiar al pecado y al pecador, aborrecerlo y tener la ira de Dios y estar enojado en ira de Dios
y a esa misma persona también al mismo tiempo puede ofrecerle el amor infinito y la redención en Cristo Jesús para que sea salvo. De otras maneras, al mismo Dios que tiene juicio sobre ti, que la ira de ese Dios está sobre ti, y ese Dios que está enojado, que aborrece tu pecado, que te aborrece a ti por pecador, a ese mismo Dios que va a juzgarte y va a darte vida eterna en el infierno, a ese es el mismo Dios donde vas y corres para tener vida eterna en Cristo Jesús. No es el diablo, es Dios. Dios ofrece eso, redención en la cruz, teniendo fe en la cruz, en el trabajo de la cruz en Cristo Jesús. Y vamos a poder entender eso un poquito mejor después. Abominación, versículo 6, la segunda parte que dice, 16, dice, aún 6 abomina su alma. Y aún 7 abomina, ¿qué? Su alma. Entonces aquí vemos que hay más cosas que abomina, pero aquí puso 6 cosas en la lista. Y esto incluye perversión sexual, incesto, homosexualidad, bestialidad, no sé si así se dice así, bestialidad, prostitución, sacrificar a tus hijos, a los niños, ¿verdad? Porque esta gente estaba sacrificando a niños a dioses, ¿verdad? Levíticos capítulo 18, si quieres ver ahí te sale todas esas cosas. Y una cosa que es marcada como una abominación universal es la idolatría. La idolatría, hermanos. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. Sirviendo otros dioses. Ahí está la cosa. Tenemos al Dios de mí, nosotros somos el Dios. Tenemos el Dios de la familia, el Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios de deseos, el Dios... Y muchas veces cuando vemos idolatría estamos pensando que San Pedro, que San Pablo, que San la Virgen, y no hablando de esos dioses, ¿verdad? Son muchas cosas que Dios aborrece y vemos la perversión que hay, pero la palabra hebrea, cuando habla en la palabra hebrea de abominación, esa carga una cosa como más fuerte, como detestable. O sea, híjole, imagínate ser detestable, o sea, como te quieres vomitar, no los aguantas, no puedes ni hueler, no puedes ni verlos, no puedes, o sea, esa es una palabra un horror, ¿verdad? Y así es en la manera en que Dios usa la idolatría, muy diferente. Entonces ahí está el problema. La idolatría es un problema grave, hermanos, que nosotros tenemos en nuestros corazones una factura o factory, una fábrica y hacemos ídolos cada rato, ídolos chiquitos, ahí los estamos fabricando cada rato. Y Dios dice que la palabra hebrea es muy fuerte. Entonces podemos ver que muchas veces el juicio de Dios viene cuando esas cosas están pasando. Y vemos cuando una nación prospera y una nación cae. Lo hemos visto en la Biblia, lo hemos visto no nomás en la Biblia, pero en la historia lo hemos visto. Y no creo que podamos seguir como estamos en esta nación, ¿verdad? O otras naciones alrededor del mundo y pensar que Dios no nos va a dar juicio, no va a caer juicio, porque estamos en error. Y ya han venido juicios, ¿verdad? Vamos a Ezequiel. (18) versículo 13.
prestaré a interés y tomaré usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo de cierto morir, su sangre será sobre él. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Es algo grave estas abominaciones. Sangre en nuestras manos. Y si sigues en estas abominaciones, dice que te pone a la muerte. La ira de Dios va a estar sobre ti. Apocalipsis 2. Apocalipsis 21. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores, los hechizadores, los idólatros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, ardiendo con fuego y asfer, que es la muerte segunda. Ahí está donde va los también. Ahora hablamos de los mentirosos, pero aquí también dice aquellos que cometen estas abominaciones tendrán su lugar en el lago de fuego. ¿Verdad? Muchas personas quieren hallar excusas por sus pecados. Y en veces queremos, es una mentirita, bueno, pues sigue con esas mentiritas chiquitas, porque esas mentiritas chiquitas o esas cositas que estás haciendo, esos ídolos que tienes chiquitos, te van a llegar y te van a llevar al lago de fuego. Lo que pasa es de que hemos desminuzado, hemos hecho minimizado el pecado, hermanos. Ese es el punto aquí que quiero enseñar, que cuando venimos a adorar a Dios con el pecado minimizado, entonces creemos que estamos bien. Pero no hay ninguna mancha que debe de estar en la presencia de Dios. Ni una. Por eso necesitamos el perdón y la sangre de Cristo, para que Dios nos limpie de todo pecado. No dice te limpio de parte del pecado o de la mayoría de tu pecado, pero dice te limpio de ¿qué? Todo pecado. Es importante. El pecado es serio. El pecado es serio. Si tu esposa o tu esposo o tu hijo o un hermano está en pecado, ese es el trabajo de nosotros, de poder tratar de traerlos al arrepentimiento. Es importante, hermanos, de que no estemos en un pecadito chiquito y creamos que estamos bien cuando no estamos bien. Entonces ahí nos dice, ¿verdad? Y nos advierte. Desde el principio advirtió a Adán y le dijo que iba a morir, pero ¿qué hizo? Desobedeció a Dios y comió del árbol del entendimiento del bueno y de lo malo, comió del árbol. Y ese pecadito chiquito de comer ese fruto maldició a todo el mundo. Imagínate el pecadito que traes tú, el argumento que traes tú, todo lo que hacemos nosotros, las consecuencias. Cuando no soy yo, ¿cómo se dice? No seamos duros con nuestras esposas, harsh, que no seamos ásperos. Cuando caemos en pecado, esposos, afecta a nuestros hijos y a la gente que está viéndonos.
esposas, rebelión, todas las cosas que hacemos nosotros igual afectan a nuestros hijos. El pecado no nomás te afecta a ti, afecta a los que están alrededor de ti. Y eso es lo que tenemos que ver con Adán. Él afectó a todo por un pecadito. Pero nomás comió de la fruta, desobedeció. Podría haber dicho Dios, no cortes este pedazo de zacate o no vayas por esa cueva. No importa lo que dijo Dios, no importa si era el árbol o no era el árbol. Lo que importó es de que el hombre desobedeció. Desobedeció. Esa es la consecuencia de la desobediencia de Dios, cuando desobedecemos. Entonces, ahí vemos que el pecado es serio. Romanos 6:23, ¿qué dice, hermanos? ¿Recuerdan? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. La paga del pecado es muerte. Ya quitamos eso de nuestro evangelio, hermanos. Ahora me quedé casi 2 horas con el evangelio, explicando desde el principio para que estar seguro, ¿verdad? Que si tengo la oportunidad de que Dios movió a alguien que estaba oyendo el mensaje, y ahí es donde entra el ayuno, hermanos. Yo no almuerzo, la tripa ayer, pero se te quita porque ahora en lugar de comer pan, quieres comer pan eterno y créemelo que si nos disciplinamos, Dios nos da todo lo necesario para amar algo más que a ti mismo, que a tu cuerpo. Y no te importa más y te enfocas en tengo que darle a este hombre este evangelio, hermanos. Eso no viene del hombre, eso viene de Dios, hermanos. Viene de Dios, porque nosotros en nuestra naturaleza queremos lo que queremos. Pero hay que explicarles que el pecado es... yo no creo que yo soy tan malo como lo que dijiste en la mañana. Yo soy una buena persona. Cometí errores como todos. Esa es la clásica, hermano, lo que pasa en la mañana, es lo que me pasó. Pero la paga del pecado es muerte. No hay pecados chiquitos. El pecado es serio. No te engañes pensando que tu pecadito que traes ahí, jugando con tu pecadito ahí chiquito que crees que lo estás controlando. Espero que puedas venir a Cristo, porque la paga de ese pecado es muerte, separación de Dios. Pero hay esperanza, pero sin Él hay condenación. Sin Él hay condenación. Tenemos esperanza en Cristo, pero sin Él hay condenación. Y el punto de Proverbios aquí es que el pecado es una abominación y que eso hace que el hombre que haga que Dios odie al hombre. Quítate de eso. Dice, versículo 17. Proverbios 6. Dice, los ojos altivos, la palabra en inglés es haughty, ojos activos, específicamente es una abominación a Dios. Cuando nosotros nos vemos como individuales, comenzamos a pensar que eso es ojos arrogantes, hermanos. Son ojos arrogantes, ojos orgullosos. Y eso es lo que es aquí esta palabra, quiere decir alto, ¿verdad? O levantarse, nos levantamos, eso es lo que quiere decir la palabra. Y se está usando en una comparación negativa, ¿verdad? Estás viéndote superior, te estás viendo arrogante, ¿verdad? Entonces vemos que aquí los ojos, lo físico,
es el órgano el que está viendo, tiene la habilidad de ver figurativamente, tiene el entendimiento y los ojos están teniendo un entendimiento y se está viendo, los ojos estás viendo a todos con arrogancia y más alto que ellos. Proverbios 30:11. Vamos a ver una definición. Proverbios no, ese no es el versículo que estaba buscando. Se me fue. 30:13, ok. Ándale, si es 30:13. Ok, dice, hay generación cuyos ojos son, ¿qué? Altivos, y cuyos párpados están, ¿qué? Levantados en alto. Ahí te da la descripción de lo que es tener esos ojos así, ¿verdad? Orgullo, viendo a la gente en arrogancia, como superior a todos los demás. Yo creo que muchos de nosotros hemos encontrado con gente así que expresan su arrogancia en sí mismos, su superioridad. A lo mejor lo hacen conscientemente, a lo mejor no lo hacen conscientemente. Pero cuando nosotros nos vemos arrogantes y egoístas, el racismo, hermanos, igualmente, ¿verdad? Hay unos que podemos vernos como mejores que otros por la bandera que volamos, o por el color de nuestra piel, o por el apellido, o el dinero, o lo que sea. Y vemos a los demás como que son menos que nosotros. Y hay gente en el pueblo de Dios, en la iglesia, donde ellos se sienten superiores porque pues yo tengo más morales, ¿verdad? Esas iglesias bautistas tradicionales llegábamos y no, yo llego aquí 30 minutos más temprano, me levanto, leo la Biblia, y te comienzas a oír como la parábola de que mira todo lo que hago yo, ayuno. Nos colgamos el cuello porque sabemos y hemos estado en la cristianidad por tantos años y podemos ver a otra gente como tanto sí, wow, y yo, míralo lo que yo hago. Arrogancia, ¿verdad? Entonces tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que todas estas cosas pueden tener un peligro grande, porque Dios se opone ¿a quién? Al orgulloso, ¿verdad? Se opone al orgulloso. Entonces esto tiene muchas consecuencias. Cuando nosotros vemos a la gente así, no hay humildad en nosotros. Entonces tenemos que protegernos. ¿Y cómo podemos protegernos de esto para acabar y concluir con este versículo antes de meterme un poquito más en estos ojos jactantes? Hay mucho más, no nomás es eso, pero quiero llevarlos aquí a Salmos 1:31. Es algo muy popular, muchos de nosotros no sabemos este texto hasta de memoria, pero que un día haya verdaderamente podamos ver la verdad. David dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en ¿qué? Grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acullado mi alma como un niño desde que detestado de su madre,
destetado de su madre. Como un niño destetado es esta mi alma. Espero oír Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos, aquí vemos que Dios nos llama a hacer esto. Este es el mismo hombre que dijo: busca mi corazón, prueba mi corazón, que no haya nada malo. La humildad siempre está checando en su corazón. Estas son las cosas que Dios aborrece. Señor, prueba mi corazón, prueba mi alma. Es mejor ver que somos arrogantes y mentirosos y celosos, y es mejor verlo y venir a arrepentirnos para que ya no sea parte de nuestra identidad de ser orgullosos y no querer admitir que tenemos un problema. Porque realmente lo que Dios quiere es que estemos dependientes de Él cada día, de su gracia y misericordia, que Él es rápido para perdonar, si acaso te arrepientes de verdad, te da misericordias cada día nuevas para seguir adelante, para levantarte, para estar en su presencia, para vivir con una conciencia libre. Y ojalá que podamos, este estudio nos ayude un poquito a alabar mejor a nuestro Dios y a examinarnos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que nos has dado, y gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que podemos todos caer con esos ojos, Señor. Tu servidor puede caer con esos ojos, todos podemos caer, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que el Espíritu Santo nos mueve, y la Escritura es como una espada de dos filos que nos expone, Señor, todo hasta el hueso, Señor. Nos pone desnudos en tu presencia para que podamos ver quién somos. Sabemos que tu palabra, Señor, también es aquella que nos santifica. Tu palabra nos santifica, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos esta semana, Señor, abrir la Escritura y comenzar a ver estas cosas nosotros mismos, comenzar a estudiarlas, Señor. Que no lo esperemos, Señor, por los estudios, sino que abramos la palabra y queramos nosotros ver y conocerte más y más. Gracias, Señor, por poder tener el privilegio de estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros respectivos lugares y nos prepares, Señor, para la semana que viene, Señor. Lo hacemos y lo pedimos para tu honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén.